Buenos días, amados hermanos. Que la bendición del Señor sea sobre cada una de sus vidas. Damos gracias a Dios que nuevamente tenemos este tiempo para compartir de su palabra. Así que antes de poder iniciar con el tema que se estará desarrollando el día de hoy, vamos primero a estar orando para que sea el Señor bendiciéndonos por medio de su palabra. Cerremos ahí nuestros ojos. Señor, gracias te damos, Señor, por lo grande y maravilloso que eres tú. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, como también te agradecemos, Señor, por este tiempo en que podemos compartir tu palabra. Te pido también que sea tu palabra fortaleciendo, guiando nuestras vidas, Señor, aún permitiéndonos valorar, Señor, la promesa que diste por medio de tu Hijo de salvación para con nosotros, Señor. Como también te pido que siga instruyendo nuestro camino, Señor, de forma que día a día sigamos cumpliendo con tu voluntad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, entonces para iniciar el tema del día de hoy, este lleva como título La necesidad de la promesa. Y para poder abordar este tema vamos a irnos al libro de Génesis en su capítulo 3, versículo 15, que es el pasaje que en esta mañana voy a estar desarrollando bajo este título que se llama La necesidad de la promesa. Entonces dice el libro de Génesis 3, versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Antes, amados hermanos, de poder tomar este pasaje y poder irlo desglosando poco a poco, sí quisiera retomar parte del contexto en que se encuentra este pasaje. Si recordamos bien, el libro de Génesis habla acerca de la creación que Dios había realizado, y al iniciar el libro de Génesis nos damos cuenta que Dios venía creando muchas cosas. Entre ellas venía creando los cielos, venía creando la tierra, venía creando los animales, venía creando muchas cosas. Pero cada vez que Dios iba creando todo esto, dice que Dios veía que todo era bueno, porque había puesto un propósito bueno Dios en todo lo que Él estaba haciendo. Y parte también de este propósito bueno que Dios tenía era poder crear a Adán, y posteriormente de poder crear a Eva como parte de ese complemento para Adán y como esa ayuda idónea para la vida de él. Pero el propósito de Dios de haber creado tanto a Adán y a Eva era que fueran parte de sus criaturas, era que fueran parte de aquellos que le iban a adorar, aquellos que iban a mantener una comunión, en este caso con Dios. Y es tal así que si vemos el libro de Génesis, antes de que el hombre cayera, había una estrecha comunión entre Dios y el hombre. De manera que Dios le daba indicaciones, en este caso a Adán y a Eva, para que entonces pudieran moverse en medio de ese huerto, en medio de ese lugar que Dios había preparado para protegerlos a ellos. Pero en todas esas direcciones que Dios le dio a Adán y a Eva, también se le dio potestad, aparte de cuidar el huerto, de poder hacer uso de todas las cosas que estaban allí que Dios había creado. Pero solamente a una cosa se le prohibió a ellos llegar a tomar, y este era llegar a tomar del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, al cual Dios le dijo específicamente: de ese árbol no pueden tomar el fruto. Lamentablemente, dentro de toda esta historia se hace presente la serpiente. Una serpiente que con astucia viene y engaña a Eva. Pero al mismo tiempo, después de haber engañado a Eva, también Adán, viene a ser engañado de esta misma manera, para que entonces ambos llegaran a desobedecer aquella instrucción que Dios les había dado. Y esto lo hizo, amados hermanos, la serpiente con mucho engaño y con mucha astucia, diciéndoles a ellos de que iban a llegar a ser dioses con tan solo que tomaran de ese fruto, porque les permitiría conocer tanto el bien como el mal. Así que, hermanos, Satanás siempre procura ver cómo se mete en la vida del hombre, para tratar de engañarlo, para tratar de romper esa comunión que en un principio Dios quiere tener con cada uno de sus hijos, y aún para torcer el propósito de todo lo que Dios ha creado y que es bueno. Porque lo que intenta Satanás hacer es que el hombre desobedezca a Dios, se aparte del camino de Dios y se separe de Dios, para perder esa comunión que Dios quiso tener desde un principio, como lo habla el libro de Génesis. Ahora, todo esto que llegó a suceder por la desobediencia del hombre vino a traerle consecuencias tanto a Adán como a Eva.
Y una de ellas es que terminaron quedando fuera del Edén, quedaron terminando fuera de ese huerto en donde Dios lo protegía. Y aún como dice el libro de Romanos en su capítulo 5, vino y por causa de un hombre entró el pecado al mundo, pero junto con ello también que entró la muerte. Y es aquí, hermanos, en donde podemos entender en esta historia que ya no solamente a Adán le sucedió eso, sino a cada uno de nosotros también. Porque desde el día, amados hermanos, en que nacimos, desde el día en que no conocíamos nada del pecado, Satanás se ha venido a tratar de engañar al hombre, de venir a instruirlo bajo los preceptos y las cosas de este mundo que son engañosas para apartarnos de esa voluntad la cual Dios quiere para con cada uno de los que Dios ha creado. Así como Adán y Eva fueron hechos, amados hermanos, sin conocer el mal, pero que una vez que vino la serpiente y los engañó, les fue enseñado ese mal, desobedeciendo a Dios. Así de la misma manera, todos los hombres llegaron a fallarle a Dios, porque decidieron en algún momento de su vida tomar decisiones cuando vino la propuesta de Satanás. Aquí, amados, podemos tal vez retomar aquel pasaje que está en el libro de Romanos en su capítulo 3, cuando dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que desde Adán hasta los hombres que vinieron después de él y que fueron creados, hombres y mujeres que fueron creados, igual llegaron a tomar una decisión como Adán, de elegir entre el bien y el mal. Y muchos llegamos a elegir ese mal. Muchos llegamos a pecar contra Dios, y eso causó de que nosotros quedáramos destituidos de la gloria de Dios, de poder tener esa comunión que Dios quería de un principio. Aún en el libro de Oseas, en su capítulo 6, también Dios mismo le dijo a su pueblo que ellos habían traspasado el pacto y habían prevaricado contra él, de la misma manera como lo hizo Adán. Vean que la misma escritura habla de que no solamente Adán fue el que falló, nosotros le fallamos a Dios, nosotros nos apartamos de su voluntad. Nosotros al día de hoy seguimos eligiendo el camino en la libertad o en el libre albedrío que Dios nos ha dado. Hoy día todo hombre tiene esa libertad y en esa libertad decide qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a ejecutar, o decide hacer la voluntad de Dios o no la hace. Hoy día, amados hermanos, se sigue expandiendo el evangelio, se sigue llevando, se sigue trayendo la palabra y por medio de ella muchos son exhortados. Pero la pregunta es: ¿cuántos de ellos vienen y escuchan la palabra, se retractan de sus caminos, se arrepienten de sus caminos para venir a enderezar sus caminos? No son todos los que lo hacen, amados hermanos. Por eso la escritura dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque todos los días nosotros tenemos que tomar decisiones en Dios. Una vez que viene la serpiente, una vez que viene el mundo y trata de engañarnos, y tenemos que tomar la decisión entre buscar hacer el bien o alejarnos de Dios, quedando bajo las garras, bajo la red del pecado. Nosotros somos los que decidimos. Por eso, amados hermanos, el título en la necesidad de la promesa. Porque ahora, ¿cuál sería la solución? Así que cuando vemos este versículo 15 que habla en el libro de Génesis, Dios, al ver que el hombre estaba inclinándose al pecado, estableció un plan perfecto desde antes de la fundación del mundo, un plan de salvación, y en el cual consideró una promesa, y esta promesa era levantar una simiente, la cual iba a herir a la serpiente y la cual iba a restaurar todas las cosas. Por eso la pregunta ¿es necesaria la promesa? Definitivamente la respuesta va a ser sí, porque solo por medio de Jesucristo, solo por medio de Él, íbamos a poder entender cuál es el camino correcto y la verdad a la cual Dios quería para con el hombre, para salir del engaño que Satanás había traído. Y amados hermanos, esa es la misericordia de nuestro Dios. Vean que ahí en el versículo 15 dice ahí: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y quiero detenerme primero en esa pequeña expresión, porque para mí fue bastante interesante, porque no dice allí y habrá enemistad entre ti y la mujer, dice y pondré enemistad entre ti y la mujer.
dando a entender aquí la escritura que quien iba a poner esa enemistad era Dios. ¿Por qué? Porque es aquí en donde una vez que llegara la verdad a la vida del hombre, de todo el engaño que Satanás había hecho, esto iba a causar una división entre lo bueno y lo malo, entre lo que era de Dios y lo que Satanás había enseñado al hombre. Es aquí en donde se iba a levantar una enemistad, es aquí en donde se iba a levantar una oposición y al mismo tiempo se iba a levantar una lucha entre la serpiente y la mujer, y la cual, amados hermanos, al pasar el tiempo, vendría a ser también esta mujer símbolo de la iglesia, porque iba a poder entender que en la verdad que Dios iba a traer por medio de Jesucristo para nuevamente acercar al hombre a Dios, iba a saber de que ahora había una lucha espiritual en contra de aquel que estaba instruyendo a la vida del hombre a apartarse de Dios. Aquí es donde la iglesia que ha decidido seguir a Cristo va a oponerse a las obras o va a oponerse a toda instrucción que en un momento el diablo trajo a su vida. Es aquí en donde ahora nosotros tomamos la decisión de que si queremos seguir a Cristo vamos a empezar a caminar un camino derecho, un camino de rectitud basado en la palabra de Dios. Porque si no fuera, amados hermanos, de esta manera, entonces el ser humano se estaría resignando, se estaría acostumbrando a la esclavitud del pecado y bajo el dominio del diablo. Es decir, que más que tener enemistad, estaría confabulado con él. Pero todos aquellos que entendemos de que esta enemistad ha sido puesta porque se está separando la maldad de lo bueno, vamos a procurar tener siempre esa lucha espiritual para nosotros estar en el bando correcto, y es en ese bando en donde seguimos la guianza y las enseñanzas del Señor Jesucristo para bienestar o para bien de nuestra vida. Es aquí, amados hermanos, en donde todos nosotros que hemos querido ser libertados, hemos decidido en algún momento determinado de nuestra vida arrepentirnos del pecado, porque al venir la verdad a nuestro corazón por medio del Evangelio de Jesucristo, quisimos entrar en ese plan de salvación, en ese plan en donde Dios por medio de Jesucristo va a empezar a restaurar nuestra vida en medio de la operación del Espíritu de Dios y por medio de cada una de las instrucciones de la palabra de Él. Aquellos, amados hermanos, que hemos decidido la libertad, vamos a estar, para poder entender esta expresión, vamos a estar siempre ¿en qué? En enemistad. Vamos a estar en una lucha espiritual en contra de las pasiones desordenadas, en contra de los apetitos de la carne negativos, en contra de la vanagloria de esta vida, en contra de los pleitos que se pueden levantar, en contra de las traiciones, mentiras, infidelidades y todo aquello que Satanás vino y engañó al ser humano, porque vamos a procurar venir a seguir un camino diferente que Dios ha trazado por medio de la guianza de Jesucristo. Y es aquí en donde tal vez recordamos aquel pasaje del libro de Efesios en su capítulo 6, cuando dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes. Porque al saber, amados hermanos, que el día de hoy esta enemistad ha sido puesta, vamos a entender de que día a día libro una batalla. Y si yo entiendo que libro una batalla, entonces voy a hacer el esfuerzo para siempre procurar seguir el camino de Dios. Si yo no entiendo que vivo esa batalla, podría estar dejando que el enemigo me ataque, me hiera, me lastime y aún trate de tomar en algún momento ocasión para engañar mi vida. Pero si yo lucho, si yo vivo diariamente esa batalla en contra de la carne, en contra de cualquier flecha, en contra de cualquier dardo del enemigo, es allí en donde yo voy a procurar la palabra de Dios primero para permanecer en la verdad de Dios. Por eso no podemos estar ociosos, amados hermanos. Tenemos que seguir luchando y peleando esta buena batalla. Pero sigue diciendo ahí el pasaje que también la enemistad no solamente iba a ser entre la serpiente y la mujer, sino que dice y entre tu simiente y la simiente suya. Y cuando hablamos de esto podemos llevarlo a aquel pasaje del libro de Gálatas,
en su capítulo 3:16, que dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como a uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Vea que el libro de Gálatas habla claramente que solamente hay uno, y esa simiente es Cristo. Entonces, cuando entendemos este pasaje, esa simiente que se iba a levantar, esa promesa que se iba a levantar, era uno que iba a tener tal potestad y que iba a triunfar y que iba a vencer, que iba a salir de esta descendencia o esta generación, que iba a ser llamado el Hijo del Hombre, pero también que iba a ser llamado el Cristo, y que iba a levantarse en enemistad ¿contra quién? Contra la serpiente, pero iba a triunfar, iba a vencer contra esa serpiente antigua, como dice la escritura en el libro de Apocalipsis, esa serpiente antigua, la cual es Satanás, la cual iba a ser herida, y herida en este caso de gravedad en su cabeza. Dios ya no solamente había puesto enemistad con la mujer, vean que también con su simiente. Pero esta simiente, amados hermanos, iba a triunfar. Esta simiente iba a vencer. Cristo iba a vencer. Y lo hizo por medio de esa cruz del Calvario. Ahora vean qué interesante, amados hermanos, lo que dice ahí. Porque dice: entre tu simiente y la simiente suya. Y aquí me ponía el Señor a tratar de meditar a qué se refiere con esa simiente de la serpiente. Y lo podía llevar a todo aquello que el diablo iba a generar, iba a crear a causa del engaño que había traído a la humanidad. Y es aquí en donde parte de todas las invenciones que Satanás ha hecho, es lo que ha hecho para seducir al hombre. Es ahí en donde Satanás introdujo la codicia, introdujo falsas doctrinas, engañando al hombre, donde trajo también desórdenes o placeres desordenados y muchas otras cosas a las cuales instruyó al hombre. Todo esto que generó es lo que muchas veces trata de brillar en este mundo. Y brilla porque nos atrae. Pero al final es los que toman ese tipo de camino, su final viene a ser muerte, como dice la Escritura. Y es ahí en donde, amados hermanos, este mundo va a brillar en muchos aspectos. Va a brillar en la fama, va a brillar en la vanagloria, va a brillar en las riquezas de este mundo, va a brillar de muchas maneras. Pero aquellos que somos entendidos, aquellos que entendemos que nada de esto nos debería seducir, porque detrás de ello hay un engaño del diablo y que al final conduce a la muerte, más bien vamos a ser entendidos y apartarnos de estas cosas para buscar a seguir la voluntad de Dios. Porque Satanás lo que siempre ha hecho, amados hermanos, es mentir, es matar, es engañar, es apartar al hombre de la verdad. Desde el principio en que nosotros nacemos, ha procurado eso para apartarnos y alejarnos de nuestro Dios, que quiere tener una relación estrecha con nosotros, que quiere enseñarnos un camino de vida, un camino de salvación. Amados hermanos, cuando Satanás logra engañar al hombre, ya no solamente el hombre viene y practica el pecado, sino que lamentablemente queda esclavizado por él, queda sujeto a vicios, queda sujeto a ese pecado por la seducción que ha traído. Por eso a nosotros nos corresponde seguir luchando fuertemente, porque Satanás todos los días y en todo momento vendrá a traer de muchas maneras o procurará engañar nuestra vida. Pero los que somos entendidos en Dios, los que estamos entendidos que somos parte de esa promesa que Dios dio de Cristo, los que somos de Él, vamos a seguir luchando espiritualmente, sabiendo que día a día libramos una batalla a causa de esta enemistad que ha sido opuesta. Pero gracias también a Dios de que puso esa promesa desde un principio, el libro de Génesis, al ver que el hombre falló, al ver que nosotros fallamos, es decir, que tenemos una esperanza en medio de Cristo Jesús. Y hermanos amados, ojalá seamos entendidos en esto. No lo llevemos solamente a aquellos que son incrédulos y que no conocen de Dios,
los cuales también necesitan esta promesa de Jesucristo para poder recibir la verdad y salir del engaño del diablo. Llevémoslo al día de hoy de nosotros, en las veces en que Satanás nos ha engañado y ha querido ver cómo hace para apartarnos del camino del Señor, cómo hace para apartar a nuestros hijos, para apartar aún a nuestro cónyuge o a las personas que amamos a nuestro alrededor, cómo trata de engañar a aquellos seres queridos que también, aunque conocen del Señor, por causa de las situaciones que pueden estar viviendo, vienen a ser engañados por la serpiente, vienen a ser engañados por el diablo, y que la Escritura me dice que yo debo ser luz, que yo debo procurar venir a traer siempre el Evangelio de Dios, para que entonces puedan hallar los otros esa luz y la verdad en medio de las situaciones y en medio de lo que todo este mundo intenta traer contra el hombre para engañarlo. Ahora, amados hermanos, Jesucristo es ese libertador. Jesucristo es ese redentor. Jesucristo es ese salvador, que entonces nos liberaría de ese pecado. Y esto lo hizo, hermanos, desde el momento en que la luz resplandeció sobre nuestra vida por medio de la verdad de su palabra. Desde el momento en que pudimos entender que lo que hacíamos no estaba bien y nos alejaba de Dios. Desde el momento en que esa verdad vino, pudimos nosotros entender que debíamos tomar un camino diferente. Y para aquellos que tomamos este camino para seguir a Jesucristo, tenemos una confianza firme, amados hermanos, y es de que así como Cristo triunfó, así nosotros también seremos vencedores junto con Él. Por eso yo vengo a ser parte de Cristo cuando entiendo que por medio de Él libro no solo una batalla espiritual, sino que sé que estoy destinado a vencer, entre tanto yo permanezca firme en cada una de sus palabras, en cada una de sus instrucciones, ejecutando la palabra, ejecutándose en cada una de las instrucciones, para que de esta manera día con día sigamos adquiriendo esta naturaleza de Cristo en medio de nosotros, y así nos reine el pecado. Y es ahí en donde nos vamos a ver en una lucha constante, aún con nuestra carne, como lo hizo el libro de Gálatas, en donde el espíritu se vendrá en contra de la carne y la carne contra el espíritu. Pero los entendidos de Dios vamos a procurar que sea el espíritu el que gobierne nuestras vidas, para que entonces esa naturaleza venga a ser formada. Y seguía diciendo hoy el pasaje: esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si algo estaba también aquí describiendo la Escritura, es que esa simiente, es que esa promesa, es que Cristo que se iba a levantar, iba a herir a la serpiente en la cabeza. ¿Y cómo lo hizo, amados hermanos? Sabiendo que con la condición de hombre, estando en nuestra posición, viviendo lo que nosotros vivíamos, que por medio de la muerte que recibió en la cruz, pudiera vencer, como dice el libro de Hebreos en su capítulo 2, vencer y destruir el imperio de la muerte que el diablo había construido. Es decir, que demostró valientemente lo que significa no cederle al diablo, lo que significa ser obediente a lo que Dios le había indicado a él que debía ejecutar en esta tierra. Es ahí, amados hermanos, en donde cualquier maquinación o estrategia que tenía Satanás para engañar al hombre fue golpeada, fue destruida, porque Jesús demostró lo que significa ser obedientes. Jesús demostró, a diferencia de Adán, que no pudo sostener esa obediencia, sino que le falló al Señor, como nosotros también lo hicimos. Jesucristo sí demostró de que podía permanecerse firme en cada una de las instrucciones del Padre. Pero esto implicó que día a día tenía que ser un sacrificio vivo y agradable a Dios, no cediéndole a las pasiones y a las cosas que el diablo traía, porque dice la Escritura que él fue tentado en todo. Pero a pesar de que fue tentado, no se halló pecado en él, porque él no se vio practicando el pecado. Hoy día nosotros, esa es la naturaleza que Dios quiere en nuestra vida. Y cada vez, amados hermanos, que nosotros triunfamos por medio de Jesucristo, por medio del cumplimiento de esa palabra en medio de nuestra vida, es ahí en donde también la Escritura detalla que a nosotros se nos ha dado la potestad para vencer.
como Jesucristo, porque Él está en medio de nosotros, porque Él hizo resplandecer su luz en medio de nuestra vida para sacarnos de las tinieblas, para sacarnos del engaño, para comprobar de que era maravilloso el vivir en santidad y poder vivir cada una de las palabras que está. Y tal potestad, amados hermanos, también Cristo dice que nos las dio a nosotros, para que entonces pudiéramos aún por medio del Espíritu Santo no solo salir victoriosos, sino para hollar toda serpiente, toda escorpión o toda fuerza que venga del enemigo contra nosotros que intente hacernos daño. Y eso es lo que establece la Escritura. Así que nosotros somos triunfantes por medio de Jesucristo, pero tenemos que ser valientes como Él. Tenemos que participar de la muerte con Él, de saber que día a día yo voy a procurar hacer el esfuerzo de cumplir con la voluntad de Dios y no cederle ni a la carne y no cederle ni al diablo, sino que voy a procurar cumplir con la voluntad de Dios. Vean, amados hermanos, que también hay otro detalle en este pasaje, porque dice que no solamente la simiente se levantará y ésta le herirá en la cabeza, sino que dice que la serpiente, dice, y tú le herirás en el calcañar. Y aquí es donde, amados hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la serpiente, como animal, como la hemos visto en la naturaleza, es una serpiente sigilosa, es una serpiente astuta, es una serpiente engañosa, es una serpiente que uno no sabe cuando va caminando y de pronto sale en el camino. Así es Satanás. Ella viene a buscar a herir, viene a buscar a dañar, viene a buscar a morder. Y si llega y nos muerde, tratará de inyectar ese veneno, como toda serpiente que trae. Y que si no recibe un adecuado tratamiento, la persona puede llegar a morir. Satanás intentará dañarnos, intentará golpearnos. Pero a pesar de todo esto que intente, si nosotros somos cuidadosos, entendemos la lucha y la batalla espiritual que tenemos, seremos cuidadosos en nuestro caminar. Porque cuando una serpiente viene y muerde, en este caso en el calcañar, es decir, en la parte inferior del pie, posiblemente empieza la persona a renquear. Por eso, amados hermanos, tenemos que cuidarnos de los dardos del diablo y de los ataques del diablo, para que entonces nuestro caminar sea firme, sin venir en este caso a fluctuar, sino seguir cumpliendo día a día con la voluntad de Dios y siendo también entendidos en todo momento y apercibidos en todo momento, para que Satanás no venga y nos engañe, no venga y aún nos hiera. Porque ella es muy astuta, amados hermanos. Bendito nuestro Dios que iluminó nuestros corazones para conocer la verdad. Y ya ahora que conocemos la verdad, Satanás podría venir con muchas cosas, pero nosotros conociendo la verdad, de ella no nos podemos mover. De lo que establece la Escritura, en ella debemos permanecer. Así que, amados hermanos, por eso damos gracias a que Dios estableció aquí en el libro de Génesis esa promesa de salvación, ese plan que tenía por medio de Jesucristo, porque si ahora yo me identifico como hijo de Él, voy a saber que tengo un Padre que quiere restablecer una relación conmigo, pero que también va a ir enseñándome y va a ir restaurando mi vida para poder adquirir esa naturaleza de Dios. Un pasaje que también quería tocar era el libro de Efesios en su capítulo 2, del 5 al 4, muy rápidamente, y dice lo siguiente, en un momento. Efesios capítulo 2, del 4 al 5, y vean lo que dice aquí, amados hermanos. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Bendito nuestro Dios, porque para eso vino la promesa. La promesa vino porque en esa gran misericordia que Dios tenía y en ese gran amor con el cual dice ahí la Escritura en el versículo 4, nos amó por medio de esta promesa cumplida, venida y hecha en carne, que fue la palabra. Por medio de Cristo vino y nos enseñó, nos guió y nos dio, dice ahí, vida juntamente con Él. Porque ahora ya no estamos en tinieblas. La verdad ha sido revelada, pero ahora nos corresponde a nosotros esforzarnos para seguir alcanzando
esa naturaleza de Cristo en nuestras vidas. Y quisiera, amados hermanos, también aplicar un ejemplo. Este se encuentra en el libro de Génesis, en su capítulo 5, libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24. Y dice lo siguiente, dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Qué hermoso esto que le pasó a este hombre. Pero esto, amados hermanos, que le pasó a este hombre, de que llegó a desaparecer porque Dios se lo llevó. Esto llegó a suceder porque ahí lo dice en el versículo 24, porque aprendió ¿a qué? A caminar, en este caso, con Dios. Y ahí vamos a ver, amados hermanos, la definición de lo que significa caminar. Y vemos que hay muchos términos que se muestran ahí en la pantalla, pero quiero resaltar algunos de ellos. Entender que Enoc caminó con Dios es poder entender que anduvo con Dios. Entender que Noé caminó con Dios es porque acudía a Dios, porque procuraba en cada etapa de su vida buscar el consejo de Dios, buscar la dirección de Dios, porque procuraba también, entre los términos dice alcanzar. Alcanzaba a Dios y veía que él se rezagaba. Si veía que Noé se podía por alguna razón quedar rezagado, se apresuraba, pero alcanzaba para seguir caminando con Dios. Y junto con ello, vemos que ahí entre los términos dice avanzar, porque a la medida que va avanzando y que se sigue continuando en el camino, es ahí en donde el avance espiritual se va mostrando en la vida del cristiano. Pero también había momentos en que dice ahí en el término, dice, busca. Porque si algo hace un creyente es buscar todo el tiempo la presencia de Dios, todo el tiempo buscar la dirección de Dios. Y es ahí en donde el cristiano empieza a caminar, y aún entre uno de los términos dice conducir. Porque si lo llevamos como a un vehículo, hay que tener buena destreza para venir a conducir un auto, dominio para poder conducir un auto. Así es nuestra vida. Cuando el creyente está firme en Dios, va a poder tener ese dominio propio para venir a conducir correctamente esta vida siempre, sin desviarse del camino de la voluntad de Dios. Y esto, amados hermanos, dice que en los términos que se muestran ahí, dice que es continuamente. Es decir, que yo hoy no podría venir a decir hoy camino con Dios y mañana no. Mañana que Él siga yo me quedo aquí ocioso. No, es día con día. Ahí es donde vemos que la lucha es constante, porque voy caminando a la medida que Dios va ayudándome a seguir avanzando. Como también vean que en los términos dice correr, crecer. Pablo de hecho mencionaba de que vivimos una carrera constante y que todos aquellos que se esfuerzan vienen y alcanzan ese premio porque corren la buena carrera. Enoc pudo entender esto. Pudo saber lo que significaba crecer, pudo saber lo que significaba también ser guiados por la dirección de Dios, pudo entender lo que significaba morar también con Dios, porque al caminar con Él estaba cerca, tenía una comunión estrecha con Dios. Pudo saber también lo que significaba morir y negarse a sí mismo. Pudo también saber de que todo lo que hacía se movía bajo la dirección de Dios porque le seguía. Vean todo lo que significa el término caminó con Dios. Todo esto era aplicable a Enoc. Todo esto era aplicable a este hombre que al haber seguido el testimonio de Jesucristo en medio de su vida, al haber vivido en fe, confiando en cada una de esas palabras que Dios podía en esa comunión traerle a él, al saber de que desde el Génesis había una promesa establecida, de que se iba a levantar una simiente y este era Cristo, y viviendo por fe logró hacer de que esa naturaleza de Cristo se manifestara en él, para poder mostrar de que sí es posible para el hombre, por medio de Jesucristo y por medio de esta promesa, ser victoriosos y saber lo que significa caminar en Dios y recibir una recompensa. Enoc, amados hermanos, en su condición humana, buscaba a Dios de todo tiempo. Y yo estoy seguro que también él tuvo que haber vivido batallas, que también él tuvo que haberse
haberse protegido de los dardos del diablo, porque Satanás no perdona a nadie. Satanás siempre buscará destruir al hombre, y estoy seguro que igual procuró venir a golpear a Enoc en algún momento de su vida, pero este hombre sabía lo que significaba caminar en Dios. Este hombre sabía lo que significaba seguir cada uno de sus mandamientos, seguir cada una de sus instrucciones. Por eso no fue engañado por Satanás, sino que Dios le dio una hermosa recompensa de saber que como su camino era recto y andaba en rectitud, podía saber de que al estar Dios a su lado, iba a ser protegido por su mano poderosa. Bendito sea nuestro Dios. Este camino, amados hermanos, el cual Enoc empezó a caminar, es Cristo. Porque el único camino que lleva a Dios es Cristo. Así que si dice ahí la Escritura, caminó con Dios, es porque Enoc supo identificar en medio de esta promesa lo que significaba tener que cumplir esa palabra, la cual es Cristo y la cual iba a conducirle al Padre. Y por eso tal resultado maravilloso que llegó a experimentar. Dice allí en Hebreos, en su capítulo 11, y hace también referencia con respecto a Enoc. Vean lo que llegó a acontecerle a este hombre. Hebreos 11 en su versículo 5 dice, por la fe, y vean que habla que es por la fe, porque él no llegó a ver a Jesucristo físicamente, pero creyó en esa promesa, como hoy día tampoco podemos decir que le hemos visto humanamente, pero vivimos por fe, creyendo en él. Dice que no por la fe fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vean qué maravilloso. Primero se sostuvo en la fe de esa promesa que fue establecida desde un principio. Pero también sigue diciendo que fue traspuesto, es decir, fue transportado por Dios para que no hallara la muerte. Para que no hallara, en este caso, el mal aún. Y dice allí, y no fue hallado porque Dios le traspuso. ¿Pero por qué? Porque al haber caminado con Dios, dice que su testimonio fue agradable delante de Dios. Qué maravilloso, amados hermanos, es que Dios pueda mirarnos de esta manera como vio a Enoc. De que Dios pueda decir hoy para con cada una de nuestras vidas, he visto tu testimonio y me siento agradado porque has venido a cumplir cada una de mis indicaciones, porque has venido a caminar conmigo. Pero todo esto, amados hermanos, es una decisión personal del creyente. Cada vez que lucha, cada vez que batalla, cada vez que se apropia de cada una de esas palabras que Jesucristo ha traído por medio de su palabra. Cada vez que yo la ejecuto, cada vez que la vivo, cada vez que hago que también pueda yo vivir una estrecha relación con el Padre, cada vez que le permito aún al Espíritu Santo operar en medio de mi vida por medio de la palabra y la pongo por obra. Solamente esta es la única forma en que yo puedo asegurar que estoy caminando con Dios. Y este, amados hermanos, es el ejemplo que quería tocar. Ya con esto estoy concluyendo el mensaje del día de hoy y el llamado, amados, de esta mañana para cada una de nuestras vidas es preguntarnos, ¿estoy caminando con Dios? Entiendo que tal promesa que el Señor estableció desde principios por medio de Jesucristo implica de que yo siga viviendo una lucha, una batalla espiritual, en donde aunque todo lo que se oponga contra mí, esto va a quedar a un lado, porque yo voy a querer siempre cumplir la voluntad de Dios. Así que es una decisión personal de cada uno. Es una decisión en donde es diaria, amados hermanos. Hoy estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Hoy podemos asegurar que cada una de las instrucciones de su palabra realmente se han hecho vida en nosotros.
¿Entendemos el valor de esta promesa de andar en Cristo y caminar como lo hizo Enoc? Es una pregunta que en esta mañana debemos hacernos. Y cada uno sabrá cómo responderla. Lo que sí sé es que ahorita vamos a orar y a decirle a Dios que si en algo nos hemos desviado de su camino o Satanás nos ha engañado, vamos a tomar las fuerzas en el nombre del Señor Jesucristo para seguir caminando en Él y saber de que vamos a vencer por fe, porque Jesucristo va a nuestro lado, va con nosotros. Cerremos ahí nuestros ojos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por la promesa que estableciste desde un principio, Señor, para salvarnos a nosotros. Estuvimos perdidos, estuvimos extraviados, Señor, engañados por el diablo en un momento de nuestra vida, Señor. Aún el día de hoy seguimos recibiendo los embistes muchas veces del enemigo, Dios. Pero nos toca seguir tomando decisiones, Padre. Nos toca seguir luchando, Padre mío, para que la naturaleza tuya se forme en nuestra vida, Padre. Por eso te pedimos en este día, Señor, que fortalezcas nuestra vida, que afirmes nuestros pasos, que si hay algún engaño, Señor, tráenos la verdad. Si hay algún paso torcido nuestro, Padre mío, alguna senda que se haya desviado, Señor, que por medio de tu palabra, Señor, nuevamente enderezcamos nuestro camino, Señor, de manera, Padre, que caminemos contigo como lo hizo Enoc, para poder alcanzar ese premio, Señor, que alcanzó Pablo y que alcanzaron todos aquellos que se mantuvieron firmes en la fe, confiando, Señor, de que por medio de Jesucristo podían tener esa victoria, Señor. Estoy seguro, Padre, que la alcanzaremos, Padre, porque cada uno de los que estamos oyendo este mensaje, Señor, somos tus hijos, Señor, y vamos a hacer ese esfuerzo, Padre, para seguir, Señor, en ese camino, cumpliendo tu voluntad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, amados hermanos, y que tengan una tarde de mucha bendición.